Hola, espero que estés muy bien. En este video te mencionaré los mejores televisores 4K que podrías comprar en los primeros meses del 2024, teniendo en cuenta también el criterio de ratings.com. Por supuesto, todos los modelos son del 2023, puesto a que aún no salen al mercado los modelos 2024. Daré mi opinión acerca de esta lista y además añadiré algunos que considero deberían estar. Quiero decir que los de Ratings aclaran que no existe un televisor perfecto y por supuesto concuerdo con esto, tanto en las especificaciones técnicas que ofrecen y el dinero que pueden costar. También es muy importante que tengas en cuenta tu presupuesto y el uso que le vas a dar a tu televisor cuando necesites aventurarte a comprar algún modelo. Por ejemplo, si solo lo necesitas para verlo en una habitación oscura y tienes un presupuesto algo decente, un OLED de gama media puede ser lo más adecuado. Pero si solo lo usarás de forma ocasional en una habitación con iluminación moderada y no eres fanático del brillo y además no quieres gastar mucho dinero, entonces un televisor LCD LED de gama media sería la opción más inteligente. Por último, y antes de empezar, estos televisores mencionados se tienen en cuenta de acuerdo a la relación calidad-precio que poseen, por lo cual cabe resaltar que no son los mejores del mercado actualmente, aunque algunos sí podrían considerarse como tal. También se tiene en cuenta la disponibilidad en la mayoría de países y las reviews o calificaciones obtenidas por usuarios. Dicho lo anterior, empecemos. El mejor televisor 4K para comprar en estos primeros meses del 2024 sería el Samsung QD-OLED S90C. Es un televisor de gama alta el cual se encuentra disponible en la gran mayoría de países y su costo, aunque puede ser elevado en algunos países, en otros ha disminuido considerablemente. Además, aunque su hermano mayor, el S95C, puede resultar un poco mejor en algunas especificaciones, asimismo puede llegar a tener un precio mucho más elevado, pero además no está disponible aún en muchos países, incluyendo el país donde vivo, Colombia. Dicho lo anterior, el S90C en cualquiera de los tamaños disponibles es la opción más inteligente si tienes un presupuesto más que decente y además quieres experimentar la tecnología QD-OLED, la cual provee colores negros profundos, alta cantidad de brillo, colores vivos, buen escalado de imagen, buen manejo del movimiento y buen rendimiento en el área gaming, con sus 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables y además posee un rendimiento en cuanto a sonido más que bueno, aunque es verdad que no es compatible con tecnologías DTS. Como mejor opción LCD LED, los de Ratings mencionan al Sony X93L, puesto a que es un televisor con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs o simplemente conocida como tecnología mini LED, el cual se consigue en distintos tamaños y es más económico a diferencia del X95L y además sería mejor en comparación al X90L, puesto a que este no cuenta con mini LEDs. Y sí, el Sony X93L en teoría es un excelente televisor LCD mini LED 4K y si en tu país lo puedes conseguir sería una muy buena alternativa si no quieres un televisor OLED. El problema es que el Sony X93L no tiene una disponibilidad tan alta en la gran mayoría de países como si la tiene el Sony X90L. Pero el Sony X90L no considero que sea actualmente la mejor alternativa en comparación al Sony X93L, por lo cual en este caso considero que existen dos mejores alternativas y estas serían el Samsung QN90C y el TCL C845, ambos con tecnología mini LED. Pero el problema de estos dos modelos, a pesar de que son muy buenos y le dan mucha pelea al Sony X93L, es que la disponibilidad en muchos países no es muy alta en cuanto a tamaños, pero al menos sí se consiguen. Por ejemplo, en Colombia el TCL C845 se consigue en 55 y 65 pulgadas, pero el de 55 pulgadas se agota rápidamente. El Samsung QN90C solamente se consigue en tamaños de 50 y 65 pulgadas aquí en Colombia, pero en otros países hay mayor variedad en cuanto a tamaños para este modelo.
Mientras que el único modelo Sony LCD LED bueno que se consigue en Colombia y en muchos países sería el X90L y no el X93L, por lo cual las mejores opciones serían el TCL y Samsung mencionados. Como siguiente opción, especialmente dedicada a un mejor sistema de sonido y mejor compatibilidad con tecnologías de audio, además de un mejor escalado de imagen, sería el Sony A95L con tecnología QD OLED. Es un televisor increíblemente costoso y además no está disponible en la gran mayoría de países. También debes tener en cuenta que solamente tiene dos puertos HDMI 2.1 a diferencia del Samsung S90C. Pero es mejor para ver películas o series a través de aplicaciones de streaming, especialmente si además utilizarías un sistema de teatro en casa. Si en tu país lo encuentras disponible y tienes un muy alto presupuesto, adelante. En teoría y en la práctica es lo mejor que puedes adquirir en estos primeros meses del 2024. La siguiente opción sería el LG OLED C3. Aquí quiero aclarar que en ratings lo califican como un televisor OLED de gama media alta y es verdad, puesto a que la gama alta OLED 4K de LG hasta ahora sería el G3 con un precio excesivamente costoso y en caso de que te alcanzara para comprarlo, sería mejor el Sony A95L o el Samsung S95C. El LG OLED C3 tiene una excelente disponibilidad en todos los países alrededor del mundo. Digamos que en comparación al Samsung S90C tiene algunas desventajas y es que el LG C3 tiene menos cantidad de brillo y colores no tan vivos, aunque sí muy precisos. En el área gaming se desenvuelve muy bien con sus 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. Y a diferencia del Samsung S90C, el LG C3 es compatible con Dolby Vision y tecnologías de audio DTS. El siguiente modelo, y que desde mi punto de vista puede ser el televisor OLED más equilibrado, sería el LG OLED V3, puesto que tiene un precio mucho más asequible y tiene muy poco que envidiarle al LG OLED C3, más allá de tener un poco menos de brillo y de tener 2 puertos HDMI 2.1 menos, además de un sistema de sonido levemente menos potente, aunque seguirá siendo muy bueno y también será compatible con tecnologías DTS. No obstante, si no te importa tener un poco menos de brillo ni los 120 Hz en 4K, pero si quieres experimentar la tecnología OLED gastando menos dinero, entonces el LG A3 o el modelo del 2022, el LG A2, serán excelentes opciones a tener muy en cuenta para estos primeros meses del 2024. En estas últimas posiciones menciono primero los mejores modelos de gama media que puedes comprar en estos primeros meses del 2024. Y estos serían el Hisense U7K y el Hisense U6K. Ambos tienen tecnología mini LED, aunque en algunos países como Colombia el U6K se consigue en una versión sin mini LEDs, pero que aún así desde mi punto de vista es el mejor televisor QLED con mejor relación calidad-precio que puedes adquirir actualmente. Pero es cierto que el U7K, al menos aquí en Colombia, aún no se consigue, pero en la gran mayoría de países sí. Entonces, si no quieres gastar mucho dinero, pero aún así quieres adquirir un muy buen televisor, tienes estas dos opciones. Si tienes un poco más de dinero y quieres tener mayor cantidad de brillo, de casi el doble en alto rango dinámico, y si además necesitas tener los 144 Hz o los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, además de un sistema de sonido levemente mejor, entonces te conviene más el Hisense U7K. Pero si quieres ahorrarte unos casi $150 extra porque no necesitas ni los 144 Hz ni los 120 Hz para el área gaming, y si no eres fanático de tan alta cantidad de brillo, entonces la opción más inteligente será el Hisense U6K, mejor aún si lo puedes conseguir con mini LEDs. Además, quiero agregar una muy buena opción que le hace mucha competencia al Hisense U7K, y sería el TCL C745 o conocido en algunos países como Q750G. Lo medianamente negativo de este modelo es que no tiene mini LEDs como si los tiene el Hisense U7K,
y que su disponibilidad no es muy alta en muchos países. También considero que el Samsung Q80C es un modelo que en algunas partes del mundo se consigue por un precio similar, con muy buenas especificaciones técnicas que le hacen competencia al Hisense U7K y al TCL C745. Los siguientes modelos serán aquellos de gama baja. En ratings mencionan al Roku TV Select Series, pero su disponibilidad en muchos países es nula. Así pues, el Hisense A6K es una excelente opción, pero también quiero agregar otras muy buenas opciones que puedes considerar, especialmente si no te gusta o si no confías en la marca Hisense. Una de ellas sería el TCL P735, que aunque es un modelo del 2022, aún se consigue en muchos países. Por parte de Samsung podría decirte que el CU8200 es una opción más que aceptable. Por parte de LG te recomiendo el UR8750 en algún tamaño que tenga panel VA, y es que debes tener en cuenta que en algunos tamaños tiene panel ADS con un rendimiento terrible en escenas oscuras. Otra opción más que aceptable sería el Panasonic MX700. Por cierto, nunca esperes una alta cantidad de brillo en modelos de gama baja. Y para terminar, quiero decirte que no incluí al TCL C645 ni a modelos QLED de Samsung como el Q60C o Q70C, porque considero que el Hisense U6K o el U7K en la gran mayoría de cosas serían mejores opciones. Tampoco incluyo televisores de marcas como Xiaomi, JVC, Haier, Toshiba, Caley, Finlandec, entre otros, porque no tengo experiencia con ellos o porque sus modelos no están a la altura del Hisense U6K, A6K, del TCL P735 o del resto de modelos mencionados. No siendo más, déjame por favor saber qué piensas en la caja de comentarios, cuál televisor comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.